¿Qué te parece esta plantilla de Excel para visualizar tus artículos por categorías? Si quieres aprender cómo se hace, quédate en el vídeo. Bueno, recuerda que te voy a dejar en la descripción de este vídeo tanto el fichero sin fórmulas como el fichero con fórmulas para que puedas practicar el cómo se hace. Bueno, tenemos en este libro de cálculo 5 hojas, la hoja del visor y luego 4 hojas más donde tenemos las categorías. Lo único que hemos hecho en esta hoja principal es escribir un texto, insertar una serie de botones con la herramienta de la autoforma, simplemente insertando un botón y configurando el color como queramos. Vale, en este caso, como ya tengo hechos estos tres, puedo copiar y pegar y ya tendría el último botón. Una vez que tengamos esto, la estructura, los textos, que esto simplemente es insertar una imagen normal, tenemos la información, las fotos las tenemos pegadas en las celdas, cada una en sus celdas sin que salga, sin que sobrepase de la celda, sino dentro, tiene que estar dentro de la celda. Aquí tenemos el nombre del artículo, la descripción y en cada hoja tenemos una categoría de artículos. El primer paso va a ser nombrar los rangos. Entonces nos vamos a ir a cada una de las hojas y vamos a nombrar los rangos principales. En principio tenemos que seleccionar las dos columnas, tanto donde está la imagen como donde está el nombre del artículo, y nos tenemos que ir a el menú fórmula, el administrador de nombres y pinchar donde pone crear desde la selección. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a crear los nombres de cada una de las celdas con el nombre que tiene la celda de al lado. Entonces, lo que tenemos que pinchar aquí en este menú es quitarle lo de la fila superior y tenemos que dejar columna derecha, con lo cual estas celdas de aquí, de la columna de la izquierda, van a coger los nombres de la columna de la derecha. Le damos a aceptar y si nos vamos ahora a esta celda, ya vemos que esta celda ha cogido el nombre de la celda que tenía a la derecha. Luego, esto lo vamos a hacer en cada una de las hojas, ¿vale? No lo voy a hacer para que para no tardar más tiempo. Y luego, otra cosa que tenemos que hacer es, en cada una de las hojas, tenemos que seleccionar todos los artículos de esa hoja y nombrar la categoría, que en este caso el nombre del rango va a ser celulares. Damos a Enter, que es otra forma de nombrar el rango. Saben que podemos irnos a administrador de nombres o también seleccionando la celda, le damos el nombre a la categoría o en este caso el nombre del rango. Entonces, esta columna de artículos se va a llamar celulares. Esta columna de aquí se va a llamar TV. Entonces nos pinchamos aquí dentro de la celda del cuadrito de la izquierda y le ponemos TV. Le damos a Enter y cuando seleccionamos las celdas nos tiene que aparecer aquí el nombre de la categoría. Eso lo vamos a hacer con todas las hojas también. Celulares, TV, sonido informática, etc. Y luego lo último que tendríamos que hacer en cuanto a nombrar rangos sería en cada una de las hojas seleccionar las dos columnas, tanto los nombres de los artículos como las descripciones, y aquí, en donde nombramos los rangos, le vamos a poner el nombre de la categoría, que en este caso es celulares, rango, y le damos a Enter. Ese es el nombre que le vamos a dar a esta parte de la base de datos. Fíjense que el nombre que le he puesto a las hojas es con un guión bajo delante, para que no haga conflicto con los nombres de los rangos. El siguiente paso es grabar las macros para los diferentes botones. Vamos a hacer solo uno y ya los demás se hacen igual. En este caso vamos a irnos a la ficha programador, grabar macro, le ponemos la macro, el nombre de la categoría, celulares, le damos a aceptar. Y entonces lo que tenemos que hacer en la macro es, una vez que ahora ya está grabando, vamos a la celda esta donde pone grupo y escribimos celulares. Le damos a Enter y detener grabación. Si nos vamos ahora a lo que hemos grabado aquí en Visual, vemos que lo que nos va a hacer simplemente es ir a la
celda C17 y escribirnos celulares. Una vez hecho esto, nos vamos al botón celulares, le damos al botón derecho y asignar macro. Y le vamos a asignar la macro que acabamos de grabar, que es celulares. Le damos a aceptar. Y entonces ya a partir de ahora, cuando yo le dé al botón este, me va a escribir aquí celulares. Esto lo vamos a aprovechar en los diferentes botones para elegir una categoría. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la lista desplegable con los artículos en función de la categoría. Para ello seleccionamos la celda que está al lado de producto, nos vamos a la ficha datos y al botón validación de datos. Elegimos lista y en origen le vamos a poner es igual a indirecto, que es la función que nos permite recoger de esta celda, que es la celda C17, el valor que tiene la celda para utilizarlo como un nombre de rango. Con lo cual yo le estoy diciendo que en la lista desplegable me aparezcan los valores que pertenecen al nombre de rango celulares. En este caso le damos a aceptar y cuando despleguemos ya nos van a aparecer las listas. El siguiente paso que vamos a hacer es hacer que la imagen cambie al cambiar el elemento de la tabla de los artículos. Para ello tenemos que irnos de nuevo a la pestaña fórmulas y al administrador de nombre. Tenemos que crear un nombre nuevo aquí, pinchar en nuevo y vamos a crear un nombre de rango que se va a llamar visor. Y en visor le ponemos nombre visor y se refiere a, vamos a poner a igual a indirecto, de nuevo otra vez indirecto, abrimos paréntesis y le marcamos la celda C15. Es decir, que lo que me aparezca aquí es el nombre de rango que yo voy a poner en la imagen. Le damos a aceptar. Y ahora lo único que nos faltaría es seleccionar la imagen que habíamos puesto aquí, que es una imagen cualquiera que hemos cogido desde internet o desde cualquier sitio, y en la barra de fórmulas escribimos que es igual a visor. Le damos a Enter y a partir de ahora ya cuando vayamos y elijamos uno de los elementos, pues ya nos va a cambiar la imagen que tenemos del artículo. Y ya casi hemos terminado con nuestro trabajo. Lo único que nos quedaba es la descripción. Como sabemos, las descripciones están al lado del nombre de cada artículo. Entonces, para ello vamos a utilizar una función buscar_v y antes de hacer la función buscar_v tenemos que poner aquí una pequeña tablita. Estas dos columnas las vamos a ocultar al final para que no se vean, pero van a funcionar igual. Y lo que hemos puesto aquí es una columna con los nombres de las categorías y una columna con los nombres de los rangos que habíamos hecho al principio. Y aquí hemos hecho una pequeña función buscar_v diciendo que en función de la celda C17, que es esta, me busque lo que aparezca en esta celda, me lo busque en esta tablita y me devuelva el rango. Es decir, si ahora mismo está informática, me busca informática y me está devolviendo informática rango. Vale, entonces este dato que nosotros obtenemos aquí lo utilizamos en la celda esta de la descripción, que lo que le decimos es si punto error, que es una función que utilizamos por si acaso en algún momento no hubiera descripción o no la encontrara, entonces utilizamos si error, es decir, si la función buscar_v esta da un error, pues me devuelve esto, que es en espera de que se muestre la descripción. Y ahora les explicaré por qué hacemos esto. El buscar_v simplemente lo que hacemos es, mírame lo que hay en la celda C15 y me lo buscas en el rango que está en K19, pero de forma indirecta. Es decir, utilizamos la función indirecta para que me mire el rango que hay en esta celda y me busque lo que está en la celda C15 y me devuelva la segunda columna, que en este caso sería las descripciones. Es decir, viene a este rango y mira lo que hay en la segunda columna. Y ya nos devuelve la descripción del artículo. ¿Y por qué ponemos lo de si error? Porque si nosotros aquí tenemos, vamos a poner celulares, y ahora mismo yo cambié a celulares, pero en la celda quedaba del Inspiron. Entonces, hasta que yo no vuelva a elegir otro
elemento, no me va a cambiar la descripción. Entonces lo que hacemos es que una vez que cambiemos de categoría, ponemos esto de en espera de que se muestre la descripción y eso lo conseguimos con la función cError.